Avui ens acompanya en Patricio Hun, una persona molt vinculada a dintre de tot el món de l'emprenedoria i dels emprenedors i avui ens parlarà o avui ens intentarà explicar sobre les seves experiències pràctiques i les lliçons apreses durant les 40 inversions que ja ens ha explicat que porten fetes. Tant per al convidar l'Enrique San Juan. Aquesta experiència farà que ens pugui aportar i ens pugui donar moltíssima informació. En Patricio Hun va crear Intellectium, ja van començar l'any 2008 amb la primera startup, per tant ja fa uns 12 anys que existeixen a dintre d'aquest món de l'emprenedoria i d'aquest ecosistema, d'alguna manera, tan interessant que estem intentant aportar en cada un dels ponents que estan en aquestes jornades per aprendre una miqueta cada dia més coses sobre el món de la inversió en startups. Com us he dit, la seva primera inversió, la seva primera startup va ser l'any 2008, per tant, del 2008 cap aquí tenen molt bona experiència d'inversions en aquests tipus de projectes. Tot va començar com una consultoria. Aquesta empresa de consultoria va anar evolucionant cap a una boutique financera, d'alguna manera, per cobrir totes aquestes necessitats dels emprenedors. Ell està format en un MBA en una escola de negocis de Boston. En aquesta escola de negocis de Boston va formar per tot el que fa referència a aquesta consultoria inicial que tenien com a empresa i de boutique financera que han estat evolucionant i que tenen actualment. Va estar treballant anteriorment a l'àrea estratègica d'Accenture. Si lo digo mal alguna cosa, Patricio, me corriges, pero intento resumir muy rápidamente para que la gente pueda situarte en tu experiencia. I en principi, avui ens parlarà d'aquestes experiències pràctiques i d'aquestes lliçons apreses durant aquestes 40 inversions. Recordeu-vos a tots, ja som 17, gràcies per ser-hi, recordeu-vos a tots que la sessió està sent gravada per al tema que tenim que aportar després nosaltres la gent que ha fet el curs i, per tant, evidentment, per tot el tema de protecció de dades i d'imatge. Que sapigueu que si ningú ens diu el contrari, la gravació la farem i si hi ha algú que vulgui protegir la seva imatge, que tregui la càmera. A partir d'aquí, Patricio, todo tuyo y adelante. Gracias. Gracias, Josep. En primer lugar, si no escucháis bien o no se ve bien la presentación, por favor, paradme y decidme. Entonces, la idea mía sería hacer una pequeña presentación donde trataré de ilustrar con ejemplos prácticos cada uno de los elementos que os comentaré y luego abrir un poco para que si tenéis preguntas específicas podamos debatir un poquito temas puntuales y específicos. Entonces, como bien dijo Josep, nosotros arrancamos Intellectium, inicialmente era una consultora de Management Consulting, porque yo venía de haber hecho una experiencia previa de consultoría en Accenture, pero en 2008 apareció un emprendedor y nos pidió que le ayudáramos a buscar financiación y esa fue la primera experiencia que hicimos, digamos, en el entorno o en el ecosistema de startups. A partir de ahí, como también comentó Josep, fuimos evolucionando. En 2011 hicimos nuestra primera inversión, que fue Miscota, que es una compañía de e-commerce que ahora, con el correr de los años, se transformó en 3 compañías diferentes. Una es Mascocotas, otra es Jardinitis y la tercera es Carecy. Son 3 verticales de e-commerce. Y entre esta y las que siguieron, al final hicimos desde Intellectium Ventures, que ahora explicaré un poquito qué es lo que es, pero hemos terminado desde Intellectium Ventures y SmartTech Capital, que son los 2 vehículos a través de los que invertimos, hemos terminado haciendo más de 40 inversiones, con lo cual, a partir de toda esa experiencia, hemos recogido y sintetizado un poco lo que hemos aprendido. Entonces, ahora sí puedo pasar, vale.
hoy por hoy somos una boutique financiera bastante de referencia para startups y pymes tecnológicas. Últimamente también hemos empezado a trabajar con pymes que nos empezaron a llamar un poco a través de internet y a través de la actividad que vamos desarrollando. Fundamentalmente lo que hacemos es ayudar a los emprendedores en toda la cadena de valor de lo que necesitan, comenzando por el dinero, que es lo que primero generalmente vienen a buscar, pero ayudándoles también en distintas etapas y os iré comentando más detalladamente. Este es un poquito un grupo de startups con las cuales trabajamos. Cubrimos un amplio rango de compañías, tanto de Barcelona como de Madrid y de algunas comunidades también como Valencia, el País Vasco o Galicia. Y algunas de las startups con las que trabajamos realmente ya han cobrado un tamaño bastante importante, como Ser Globo, OnTrack, Exótica y demás. Entonces, eso nos permite tener una visión no solo de lo que pasa en aquellas que invertimos, sino también en aquellas en que no invertimos, cómo evolucionan, qué les pasa y demás. El universo de Intellectium está compuesto por 4 compañías. En las primeras 3 participo en forma directa y la última es una compañía en la cual participa uno de mis socios, que está además a cargo de la oficina nuestra en Madrid. Entonces, lo primero es Intellectium Funding Accelerator. Esto es básicamente una boutique financiera pura y dura, y es la compañía que se ocupa de ayudar a los emprendedores a levantar capital tanto privado como público. Solemos, cuando encontramos una startup atractiva en donde nos interesa invertir, pues solemos también ayudarla a buscar capital privado. A veces aparece alguna startup en donde no vamos a invertir porque no es nuestra estrategia, como puede ser, por ejemplo, el caso de Biotech, en donde simplemente le ayudamos a buscar capital. Luego tenemos Intellectium Ventures, que esto es nuestro vehículo propio. En realidad este es un vehículo que nació dentro de Intellectium, después hicimos un spin-off, y es la compañía o el vehículo a través del cual hacemos la mayoría de las inversiones en very early stage. En Intellectium, bueno, ahora comentaré un poquito más adelante la cantidad de inversiones que hemos hecho. Smartech Capital es un vehículo cogestionado con otros socios. Aquí hacemos inversiones más digamos, en etapas más tardías, generalmente en coinversión, casi 100% de los casos, con fondos de inversión. Somos prácticamente socios de todos los fondos de inversión de España a través de este vehículo. Y Startup CFO, como decía al principio, es una compañía que pertenece a mi socio en Madrid, y es una compañía que se especializa en darle soporte en toda la parte de CFO, o sea, la parte financiera, con un CFO externo, digamos, pero altamente profesionalizado. Entonces, hoy voy a hablar fundamentalmente de la experiencia que tenemos a partir de Intellectium Ventures y Smartech Capital invirtiendo. En la primera, o con el primer vehículo, hemos hecho 32 inversiones y con el segundo hemos hecho 12 inversiones. Como decía, en el primer vehículo hacemos inversiones en general bastante early stage. De hecho, y en función de la experiencia y lo que ahora os contaré, estamos terminando haciendo únicamente lo que llamamos prácticamente incubación, es decir, solamente estamos introduciéndonos con este vehículo en empresas que están en una etapa muy, muy temprana, en donde podemos influenciar fuertemente la estrategia de la compañía y podemos trabajar codo a codo con su emprendedor. En cambio, en Smartech Capital, donde hemos hecho las 12 inversiones que menciono, ahí entramos en etapas en donde ya tenemos datos de la compañía, o sea, datos realmente prácticamente MRRs, diría, de más de 30.000 euros al mes, en donde podemos tener datos de cohortes y podemos sacar conclusiones en función de la historia. En cambio, en Intellectium Ventures es como que simplemente nos arremangamos y ayudamos a crear la compañía. Entonces, a partir de esta experiencia de inversión, ¿qué conclusiones hemos alcanzado que yo pueda compartirles y decirles, estas son las cosas que creo yo que hoy por hoy son las que realmente os pueden ayudar a hacer inversiones realmente
o a tener un portafolio de inversiones exitosas. En primer lugar, España no es el mejor lugar del planeta para invertir en startups. Estamos en un mercado que es muy pequeño, en donde las compañías grandes no compran compañías pequeñas por lo general, con lo cual las salidas son más difíciles, y en donde las compañías grandes, que son aquellas que compran y que pueden comprar servicios de las compañías más pequeñas, tardan tiempos realmente muy largos en decidir la compra de productos, lo cual hace que las startups tengan digamos, un mercado en el cual desarrollarse inicialmente que las hace sufrir bastante. Y no solo las hace sufrir, sino que además las ralentiza mucho. Esto no quiere decir que no se pueda invertir en startups en España, de hecho se puede, y hay buenos casos de éxito, pero es uno de los ingredientes adicionales que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir, porque es más difícil conseguir sacar compañías adelante desde aquí que si estuviéramos, por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania o en Estados Unidos. Entonces, dicho eso, lo primero que es importante, y esto, digamos, lo hemos aprendido, digamos, a fuerza de errores, pero lo primero que es importante es tener un enfoque de inversión muy, muy concreto. En el caso de Intellectum Ventures, esto lo hemos aprendido sobre la práctica, con lo cual claramente no teníamos todo esto definido ni diseñado cuando arrancamos. Lo hemos ido haciendo y construyendo, y es uno de los ingredientes por el cual quizá nuestro portafolio ha tenido más bajas que las que hubiéramos deseado, ¿no? En cambio, el portafolio de SmartTech, como ya esto lo teníamos más claro, es un portafolio más equilibrado, y como además invertimos más en late stage, es un portafolio en donde no hemos tenido digamos, una cantidad muy alta de empresas que han cerrado. De hecho, nos ha cerrado una sola. Tampoco tenemos tanto tiempo invirtiendo, llevamos prácticamente 3 años invirtiendo, mientras que con el primer vehículo llevamos 9, y eso también es un dato muy importante. Pero os voy a recomendar que leáis un libro, que lo compréis, que es este que se llama Done Deals. Después, en todo caso, os paso un enlace. Este es un libro de los inversores americanos, básicamente de los más avesados inversores en Venture Capital en Estados Unidos. Es interesante leerlo, primero porque habla de historias reales y de sus historias. Segundo, porque el Venture Capital en Estados Unidos nació hace 50 años o más, con lo cual, y este es un libro que no es demasiado moderno, con lo cual cuando lo leáis veréis que hay muchas historias que para nosotros son como digamos, de alguna manera leer el futuro, ¿no? Porque esto que está, o sea, leer la historia de Estados Unidos es leer nuestro presente, básicamente. Entonces, una de las cosas que yo saqué muy en limpio de la lectura de este libro es que los venture capitals más exitosos de Estados Unidos no fueron o no siguieron una estrategia que denominaría portfolio manager, ¿no? Un portfolio manager se dedica simplemente a mirar compañías, escoger aquellas que le parecen mejores e invertir y sentarse a esperar que el portafolio ese se desarrolle en el tiempo. Mientras que los VCs americanos más exitosos nunca han sido así, ni nunca han partido de esa estrategia, ni ese nunca fue su leitmotiv. Sino que cada uno de los inversores, los venture capitals más exitosos, ha seguido una estrategia de company builder. Y en realidad cada uno de estos VCs, por ejemplo Sequoia, o bueno, alguno como Arthur Rock, que es un inversor muy conocido, han arrancado prácticamente como emprendedores ellos mismos. En muchos casos han armado algo parecido a lo que hemos hecho nosotros aquí en España, que es una consultora financiera, porque en ese momento el mercado es lo que permitía hacer, porque había muy poco capital de venture capital, entonces era imposible levantar grandes cantidades de capital, por lo cual tampoco podían vivir simplemente de invertir en startups, como sí se puede hacer ahora, ¿no? Entonces, esta gente, ¿qué hacía? Básicamente bajaba al nivel del emprendedor y le ayudaba, buscaban siempre gente que fuera complementaria, emprendedores que supieran mucho y que tuvieran una buena experiencia a nivel de tecnología, y ellos le complementaban con la parte de networking,
búsqueda del capital, de invertir ellos mismos, evidentemente, y de conseguir que las empresas potencialmente clientes les compraran más rápido, ¿no? Y esto es un elemento que a la hora de definir uno lo que quiere hacer en función del tiempo que tenga y de lo que quiera conseguir, ha de tener muy en cuenta. Si vais a ser company builders, de alguna manera, no quiere decir que vosotros montéis la compañía, sino que simplemente vuestro rol contribuye activamente al desarrollo de la compañía. Entonces, si habéis de ser company builder, tenéis que tener tiempo de serlo. Eso implica que prácticamente o no podéis invertir en una gran cantidad de compañías porque tenéis que dedicaros a estas compañías con más, digamos, con más dedicación, o si no tenéis que seguir una estrategia de portfolio manager. Pero que sepáis que si seguís una estrategia de portfolio manager tampoco haréis los mejores multiplicadores, porque simplemente si os sentáis a esperar que las cosas pasen, ¿qué pasa? Los emprendedores, y los emprendedores españoles en particular, o de hoy, digamos, no tienen todos los conocimientos y no tienen todas el networking como para realmente poder lanzar una compañía de manera muy acelerada. Entonces eso hace que un emprendedor tradicional tenga un proceso más ralentizado versus que si vosotros lo ayudáis, si es que además tenéis las herramientas para ayudarlos, si tenéis una buena network, si conocéis los fondos de inversión, etcétera, etcétera, podéis tener un rol más importante. Que eso es lo que tenían estos americanos que fueron los precursores del Venture Capital. Ellos venían todos del sector financiero, con lo cual tenían todos contactos con gente de dinero y en su gran mayoría tenían contactos relativamente rápidos con empresas grandes del calibre de Hewlett Packard o Xerox y demás, y podían ayudar a que los emprendedores pudieran vender rápidamente en estas compañías. Lo segundo que tenés que tener claro es que es muy importante definir qué estrategia seguir a nivel de inversión, o sea, en términos sobre todo de mercados y de etapas y de tecnologías. Entonces, a nivel de etapas, ¿dónde queréis invertir? ¿Queréis invertir en startups que no tengan ventas, que tengan un producto, digamos, que parezca que cubra una necesidad muy importante en el mercado que no está todavía cubierta? ¿O queréis invertir, como decía yo antes, en una compañía que ya tenga cohortes que podáis estudiar y definir si realmente queréis entrar en esta compañía porque tiene buenos números? Lo segundo es a nivel sectorial. ¿Queréis entrar en una compañía B2B que vende un producto SaaS que tiene una alta recurrencia de ventas mensual? ¿O queréis entrar en un marketplace que apenas tiene un índice de repetición de 1,3? Es decir, a sus clientes a lo largo de toda la vida le venden 1,3 productos, lo cual hace que el marketing en ese caso se transforme en algo trascendental, que el margen bruto que tenga el producto sea algo definitivamente importante y que también la mezcla de esos elementos contemple realmente un business model potente o no. Si tenéis un margen bruto del 30% y tenéis una repetición de 1,3, pues os puedo asegurar que es un negocio extremadamente difícil de llevarlo al éxito. Y después, ¿dónde queréis invertir en términos de producto? ¿Queréis invertir en compañías que hagan digitalización, es decir, que cojan un proceso de la industria y lo digitalicen a través de un software? ¿O queréis invertir en Deep Tech, que implicaría ya un equipo mucho más potente, que tiene una tecnología donde ha hecho R&D, donde por ahí tiene una patente y quiere llevar eso al mercado? ¿O queréis invertir en una compañía que tenga una mezcla de software y hardware versus una compañía estrictamente solo de software? O sea, son todos elementos que configuran mayor dificultad o menor dificultad a la hora de implementar el modelo de negocio del mercado. Pero habéis de tenerlo claro, habéis de definirlo, porque si no lo definís, simplemente estaréis de manera reactiva recibiendo proyectos y iréis aprobando cosas e invirtiendo en cosas que tampoco tenéis demasiado definido, digamos, dónde estáis poniendo el dinero, ¿no? Entonces eso después puede repercutir, por ejemplo,
en el tema de que estáis invirtiendo muy concentrado en una sola industria, que es lo que puede haber pasado ahora a aquellos que han invertido mucho en turismo, y ahora están todas las compañías de turismo en una situación bastante complicada, con lo cual de golpe todo tu portafolio se transforma en un portafolio en problemas. Luego también es importante el cómo planificar las inversiones, ¿no? O sea, uno tiene que partir de un presupuesto inicial total que es el que va a invertir, definir cuántas inversiones puede realizar, qué ticket medio le va a dedicar a cada inversión y definir si va a dejar apartado un pool de recursos para poder hacer lo que se llama el double down, que, por ejemplo, el otro día hablando con el FEI, nos contaban que ellos, según han estudiado su cartera de inversión, el FEI es el Fondo Europeo de Inversiones, que hace de fondo de fondos, entonces ellos tienen mucha información sobre lo que han invertido en los fondos de inversión, los venture capital tradicionales de toda Europa, y pueden ver qué estrategia funciona mejor. Entonces, son muy precavidos, nos decían, a la hora de invertir en alguien que solamente hace primeras inversiones y que no se guarda dinero para hacer follow-on. Es muy importante para ellos, por ejemplo, a la luz de la experiencia, que los fondos guarden dinero para hacer lo que llaman el double down, que es volver a invertir en aquellas startups que van mejor, básicamente, y no invertir, obviamente, no volver a invertir en aquellas que no van tan bien, cosa que a veces no sucede. Es decir, a veces invertimos un poco con el corazón y no con el cerebro, y en aquellas que van mal, para tratar de que no vayan tan mal, volvemos a invertir cuando a veces lo que convendría es cortar directamente las pérdidas. Otro elemento que para nosotros ha sido muy, muy interesante, claro, nosotros tenemos el vehículo Intellectum Ventures que prácticamente lo gestiono yo solo, y muchas veces he tomado decisiones yo solo, y ahora que comparo con la experiencia de los últimos 3 años con SmartTech Capital, donde somos 6 los que tomamos la decisión de inversión, y además solemos sumar a parte de los limited partners, que son los inversores del fondo, solemos sumarlos, por lo menos tenemos 2 rolling chairs, dos personas que van variando todo el rato, y generalmente la decisión la tomamos teniendo que estar de acuerdo 5 de 6 de los general partners y 1 de 2 de los limited partners que participan en el consejo o en el comité de inversión. Esto nos lleva a que las decisiones sean muy, muy balanceadas y que lo que no ve uno lo vea el otro. Y eso hace posiblemente que las inversiones sean mucho más, digamos, mucho mejor pensadas y por lo tanto con mucho mejor potencial de que vayan bien. Esto, digamos, de invertir solo versus hacerlo en grupo, yo creo que, bueno, Bajie es un buen ejemplo de la capacidad que tiene un grupo de estudiar una startup versus el que tendría una sola persona, ¿no? Pero no solamente vale estudiar las startups entre varios, sino que creo yo que también es muy relevante y muy importante sumar a alguien que sepa de la industria en la que estáis invirtiendo. O sea, no me confiaría solamente en tomar la decisión basado en que la tomamos en grupo, porque muchas veces ni siquiera los emprendedores conocen demasiado la industria donde se están metiendo. Entonces, sería muy, muy cauteloso e intentaría, que es lo que nosotros hacemos con SmartTech. Nosotros en SmartTech, al tener cerca de 50 inversores, lo que tenemos y son inversores que son algunos tecnólogos, otros directores de grandes empresas, otros son emprendedores exitosos. Entonces, en cada comité de inversión sumamos las 2 personas de los limited partners que más saben de la industria. Y eso más de una vez nos ha llevado a tomar decisiones de no invertir en alguna compañía porque el que conocía la industria nos advertía de cosas que nunca jamás nosotros nos hubiéramos preocupado en analizar y que como no las conocíamos tampoco hubiéramos sabido tomar una decisión basada en eso, ¿no? Entonces, además de no tomar decisiones solo, creo que es importante tomar decisiones acompañado de gente que sepa lo que nosotros no sabemos. Y por último, un elemento que
creo que es fundamental. Muchas veces, la mayoría de las decisiones, sabés que los humanos las tomamos en función de nuestras emociones y no en función de nuestros conocimientos y nuestros análisis. Esto, hay un libro también muy bueno que es Think Fast, Think Slow. Es un libro que básicamente viene a explicar los caminos que recorre el cerebro para tomar decisiones, y te habla de que tenemos el cerebro muy automatizado, porque si no, no podríamos operar, digamos, pero tenemos muchos mecanismos de cortar camino, básicamente, que nos llevan a tomar decisiones que estaban bien en el ámbito de la selva, donde escuchábamos un ruido y salíamos corriendo porque podía ser el león, pero en el ámbito en que nos movemos hoy por hoy, realmente no tiene ningún sentido. Entonces, hay muchas cosas que hace el cerebro que nos engañan completamente, toma una ruta muy rápida, hace ciertas decisiones que después de un rato de haberlo pensado, o de días de haberlo pensado y dejarlo madurar, no tomaríamos. Entonces, mi recomendación en este sentido es que no hagáis inversiones en el momento en que veis una startup, que no asumáis compromisos, que dejéis reposar la decisión por lo menos una semana, que es cuando el cerebro se ha quitado, digamos, todo lo que podía surgir de los mecanismos emocionales, digamos, a los que estamos sujetos, y finalmente tenemos una visión mucho más balanceada, real, de lo que puede llegar a ser la oportunidad. Patricio, perdona que te corte, y también para que los otros oyentes, si en algún momento alguien tiene alguna duda, por favor, que tenemos que también provocar un poquito que si alguien quiere preguntar algo, que te lo pregunte mientras vas haciendo la ponencia, porque así de esta manera, para no luego tener que ir a buscar las presentaciones para atrás. No, señores, nosotros no podemos viajar, pero si venimos en patera podemos entrar en Ibiza. Tiene toda la pinta. Alguien está con la radio, no sé quién es. Pero bueno, que si alguien quiere preguntar, tenéis el micro, que lo podéis abrir, por favor, y que adelante, ¿vale? Y lo que estabas comentando ahora de esta experiencia o estas lecciones de esta primera parte, decir que en Baji, como Baji, esto que estabas explicando también es lo que estamos haciendo. Intentamos todos los que formamos Baji, cuando nos entra un proyecto, opinar todos un poquito qué es lo que hay, ¿no? Y también buscamos pues, personajes o gente que conocemos entre todos que sepan de aquel caso o de aquella temática o de aquella área, para que puedan venir también y escuchar y luego de forma independiente, sin el emprendedor, pues sacarle jugo. Que esto creo que es muy interesante y muy importante, la aportación. Vale, si alguien tiene alguna duda, como decía Josep, encantado de ir comentándola. Abran el micrófono y me interrumpen, sin ningún problema, y no se sientan mal por interrumpir. Gracias. Otro elemento importante, decía antes, es no concentrar la cartera en una sola industria. En el caso de Smartech, nos hemos entusiasmado con la industria del turismo y tenemos hoy por hoy Apartum, que en realidad ya la perdimos hace prácticamente un año. Es una compañía que básicamente se fue al agua porque su modelo de negocio era un modelo de negocio muy complejo, muy dependiente. Apartum, para que sepáis, era una compañía que cogía todos los apartamentos turísticos, los identificaba en las diversas plataformas donde estaba, los comparaba a través de fotos, porque es la única manera de comparar un apartamento turístico, porque no tienen nombre. Así como un hotel tiene nombre, los apartamentos turísticos no lo tienen, con lo cual la única manera de compararlos era a través de fotos. Y lo que hacía era comparar el precio en el que estaban en cada plataforma. Y esencialmente el valor que agregaba era que, como cada plataforma suele ponerle un sobrecoste diferente, te permitía identificar en qué plataforma estaba más barato. El problema es que dependía enormemente de los macro buscadores de la industria del turismo, y cada vez, digamos, que uno buscaba, por ejemplo, en Trivago, Apartum pagaba a Trivago unos céntimos para aparecer más arriba. Realmente ahí estaba a merced de 2 o 3 de estos metabuscadores, y eso probó ser una mala estrategia.
con lo cual esa se fue al agua rápidamente. Pero aún así, en la cartera nos han quedado 3 compañías de turismo, que son Stay for Long, que busca, os permite reservar hoteles larga estancia a precios más baratos, Exótica, que os permite comprar paquetes turísticos directamente a los operadores turísticos de los diversos países, evitándose toda la cadena que suele haber que encarece los productos. Y nos queda Stay for Long, Exótica, bueno, y alguna otra que ahora no recuerdo, pero dentro de lo que es la cartera global de 12, al final teníamos 3 compañías concentradas en el mercado de turismo. No es demasiado, por suerte, pero fijaros que si hubiéramos continuado, porque más de una vez dijimos, España, al tener tanto sector turístico, aquí tenemos una oportunidad muy interesante y deberíamos invertir quizá más, debería estar más representada en el portafolio. Pues menos mal que no, porque si hubiera estado más representada en el portafolio, hoy estaríamos con un portafolio en bastante dificultad. Por suerte tenemos otras varias compañías que van desde EdTech a Marketplaces, a compañías de realidad virtual, que ayudan mucho a que el portafolio esté balanceado. Y, por ejemplo, compañías de realidad virtual o compañías como Councilbox, que es una compañía que ofrece a las grandes empresas una plataforma para que hagan reuniones de este tipo, pero legales, es decir, juntas de accionistas o atención ciudadana, reconociendo al ciudadano a partir de sus datos de identidad y demás. Esta es una compañía que hoy, con la pandemia, está teniendo un éxito brutal. Con lo cual, el factor de tener diversificado el portafolio es esencial para cuando hay este tipo de problemas en la economía en general. El otro tema muy, muy importante es el mirar los márgenes brutos y la recurrencia. Como sugerencia, si entráis en productos que... El mejor producto del planeta es el software, porque tiene un margen bruto altísimo. Es el, quizás, digamos, desde todos los puntos de vista, es la mejor inversión que uno puede hacer, porque si invertís en software y además es recurrente, es un software que se paga mes a mes, tenéis ganadas 2 batallas muy grandes, que son la del margen bruto alto y la de la venta repetitiva, la recurrencia de las ventas. Entonces, la recurrencia de las ventas la podéis, o bien la podéis conseguir a partir de estar entrando, como digo, en un negocio que tenga ventas ya de por sí recurrentes, como puede ser una suscripción SaaS, o si no, la podéis conseguir a partir de entrar en productos que son relativamente perecederos y que son muy necesarios, y por lo tanto la gente tiene que ir comprándolo, como por ejemplo una afeitadora de estas manuales, ¿no? O sea, al final la hoja se va desgastando cada tanto tiempo y te la tienes que volver a comprar. Entonces, esos son, diría yo, los mejores negocios. Cualquier cosa que no sea muy recurrente y que tenga margen bruto debajo del 40%, mi sugerencia es que no la volváis a mirar porque no es un buen negocio, casi seguro. Y por último, otro tema que recomendamos y tenemos ejemplos de ello, es no invertir en un solo emprendedor o en una pareja de emprendedores. La pareja es evidente porque si se pelean tenéis un problema gordo, y el solo emprendedor, si le pasa cualquier cosa al emprendedor, pues tenéis un problema gordo también. Con lo cual, parece una tontería, pero es uno de los elementos que son definitivos y que son directamente binarios. Es decir, si hay un solo emprendedor, definitivamente no invirtáis. O sea, es meter en la cartera un producto de alto riesgo. Otro elemento importante, y con esto voy a terminar las conclusiones, digamos, a las que nosotros hemos llegado después de estar invirtiendo durante bastantes años, es poner el foco en el equipo. El equipo al final es prácticamente la variable más importante en la que estáis invirtiendo. En realidad, si invertís además en early stage, es la más importante. No es que hay otra, porque ni siquiera tendréis prácticamente datos de ventas que analizar. Como mucho podréis analizar si el nivel de la oportunidad en términos del problema que soluciona es realmente grande o no.
pero si no, realmente lo único en que estaréis invirtiendo es en el equipo. Entonces, hay un estudio bastante interesante, o varios, mejor dicho, no es uno solo, hay varios estudios que hablan sobre básicamente sobre la personalidad de los emprendedores, que es algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, porque esta es una industria donde los conflictos son, digamos, bastante usuales. Entonces, cuando empecé a ver que solía, digamos, haber muchos emprendedores con los cuales había problemas, empecé a indagar a ver cómo eran los emprendedores, cuál era el rasgo de la personalidad de los emprendedores que más presente estaba. Y me topé con varios estudios americanos que hablan un poco y han hecho investigaciones al estilo americano, que son basándose en datos muy reales, y indagaban sobre la personalidad de los emprendedores. Entonces, por ejemplo, hay un estudio, y esto yo lo he documentado en un artículo que hice, que si buscáis en internet locos, vándalos o listos, lo encontraréis y ahí tendréis todos los datos. Pero, por ejemplo, una investigación hecha en la Universidad de California de San Francisco, en Berkeley y Stanford, encontró que el 72% de los emprendedores tenían personalidades complejas debido a historias personales y familiares que podían estar ligados a desórdenes personales en la personalidad, un 49%, o familiares, un 23%, y cuando hablo de familiares, básicamente hablaban de familiares con esquizofrenia. Entonces, si os dais cuenta, estamos metiéndonos en un mercado en donde el 70% de la gente está medio loca, para ponerlo gráficamente claro. Entonces, yo creo que eso es muy significativo, y los que tenemos más experiencia invirtiendo hemos tenido un montón de conflictos con los emprendedores. Sobre todo si nuestra personalidad además es una personalidad de blanco-negro, entonces te puedo asegurar que en mi caso, que tienes más problemas con los emprendedores, porque al final en algún momento te enfrentas a ellos, y no hay nada peor que enfrentarse a alguien que no está del todo cuerdo. Como esto, hay otros estudios interesantes que al final también van por el lado de que encuentran una gran cantidad de emprendedores que en su vida pasada o en su historia de vida tienen algún tema con la autoridad. Bueno, hay diversas razones por las cuales, pero es otra cantidad de emprendedores que os encontraréis, pues están dispuestos digamos, a saltarse algunas cosas que para los demás o que los demás no nos saltaríamos, algunas reglas. Y por último, hay emprendedores que son realmente brillantes. Entonces, si miráis la torta de emprendedores, tendréis estos tres tipos de emprendedores. Huelga decir que vosotros habéis de buscar y encontrar y invertir en aquellos que sean los brillantes. Entonces, pero que sepáis que cuando veáis emprendedores, estadísticamente os encontraréis 2/3 partes en los cuales en realidad no sería bueno que invirtierais. Y 1/3 parte, que es la que hay que identificar, en donde sí realmente te encuentras con gente brillante. ¿Por qué es importante dar con gente brillante? Además de porque, sobre todo si uno sigue una estrategia de company builder, es decir, de bajar y de ayudar a montar la compañía, y obviamente no da gusto trabajar con gente con la cual uno no se pueda llevar bien. Si entráis en estas etapas tempranas, lo más probable es que la compañía tenga que pivotar en algún momento. Y si no estás con un emprendedor que sea brillante, lo más probable es que estés con un emprendedor que sea tosudo. Y por lo tanto, un emprendedor tosudo es muy difícil que logre pivotar su compañía. Por lo tanto, es muy, muy importante identificar la gente adecuada y la que tiene realmente todas las habilidades necesarias
de resiliencia, de brillantez a nivel mental y demás para poder enfrentar todos los desafíos que implica montar una compañía en etapa temprana. Encontraréis pistas en los currículums de esta gente. Nosotros, una de las cosas que cada vez nos miramos más es dónde ha estudiado, sobre todo, obviamente, si se han estudiado en universidades extranjeras, particularmente en UK o en Estados Unidos, mejor, porque además de haber sido ya aceptados y haber pasado por procedimientos bastante estrictos de selección, que los han encontrado evidentemente buenos, además de eso hablan buen inglés, que es otro elemento que por lo general no abunda. ¿Y por qué es importante que hablen buen inglés? Porque si la compañía va bien, tendrán que levantar capital fuera de España. Y tendrán que hablar con americanos y con ingleses y con alemanes, que os puedo asegurar que si el emprendedor les habla un inglés tarzanesco, pues se lo mirarán relativamente poco porque tampoco tienen ganas de que el lenguaje sea una barrera entre ellos. Y el otro elemento que también da pistas buenas es la tipología de compañías en la que han trabajado. Si han trabajado en compañías multinacionales, han estado expuestos a procesos de trabajo que les son bastante útiles a la hora después de implementar compañías y sobre todo las compañías que empiezan a crecer. Y también han tenido posiblemente, si además han estado, por ejemplo, en bancos de inversión o consultoras de estrategia, pues eso les ha permitido y les permite tener una red de contactos de alto potencial que les puede permitir también ayudar a levantar capital de manera más rápida. Lo que decía, si sobre todo aquellos que elijáis una estrategia de company building, un elemento fundamental por el cual el emprendedor que invirtáis es fundamental, es porque si trabajáis codo a codo con él, pues de nada sirve ponerse a trabajar con alguien con lo cual no te sientas cómodo, porque pronto vas a elegir ya no trabajar con él, ¿no? Y otro elemento importante que hemos aprendido a lo largo de estos años es que los emprendedores se comportan de una manera cuando están buscando capital, pero cambian radicalmente y aparece la verdadera personalidad no cuando la están buscando, sino cuando ya la tienen en el banco. Entonces es otro elemento que lleva, digamos, a que uno sea cauteloso. ¿Cuál es la mejor forma de ser cauteloso? Pues conocerlo a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. ¿Sí? Por eso decía, nunca tomar una decisión de inversión basado en una reunión, y cuanto más conozcáis y más temprano conozcáis al emprendedor, mucho más fácil tomar una buena decisión, porque los conoceréis a lo largo de varios momentos diferentes, tendréis oportunidad de seguirlos, de conocerlos y de ser mejor o más capaces de separar un poco la paja del trigo, que es lo que hay que hacer en esta etapa. Entonces, estas son las lecciones que nosotros hemos aprendido en términos generales. Luego, y creo que era sobre todo el propósito de la charla hoy, es cómo se relaciona esto con el pacto de socios o con el term sheet. Por empezar, term sheet realmente en etapas early seed, yo creo que existen pocas, yo he visto pocas, no sirven de gran cosa. Realmente, y cuando leéis las experiencias de los inversores americanos de la primera etapa, os encontraréis con que ellos cerraban deals a golpe de darse la mano, básicamente, de acuerdos de mano. Y realmente eso es lo que pasa cuando cuando has aplicado todas las lecciones que comentaba antes. Cuando realmente das con alguien honesto y brillante, que comparte en gran medida los valores que tenéis vosotros, pues basta con que os deis un apretón de manos y pongáis las cosas más o menos claras y nunca tendréis demasiados problemas. El pacto de socios a estas alturas, altura de early seed o very early seed, sirve de bien poco, salvo como para poner un marco a la inversión. Entonces yo hay tres cosas que rescato de un pacto de socios que me preocupan, todo lo demás me parece papel mojado y que realmente no sirve para nada, y además nunca lo queréis implementar, porque lo peor que os puede pasar es tener que forzar un pacto de socios que implicaría ir a los juzgados, que es lo que nunca queréis hacer, porque realmente implica ya que estáis en medio de un conflicto y que
que tampoco tiene demasiado sentido en estas etapas meterse en un conflicto en un juzgado. Entonces, ¿qué es importante? Es importante el tagalón, simplemente porque pone el marco de vuelta de cómo va a ser esta relación con el emprendedor. El tagalón tiene que estar relacionado, desde vuestro punto de vista, tiene que estar relacionado con lo que haga el emprendedor. Es decir, si el emprendedor quiere vender algún día parte de sus acciones, estarán haciendo un cash out, con lo cual se estarán embolsando dinero en vez de ponerlo en la compañía. Entonces, si eso pasa, vosotros queréis ser partícipe de esa operación. No es lo mismo que si otro inversor quiere salir de la compañía y generar un tagalón contra los inversores es muy absurdo, porque si tenéis muchos inversores, imaginaros que uno quiere vender, puso 20.000 euros en una compañía y tiene el 0,1 o el 0,5 y lo quiere vender. Pues que todos tengáis, y son, por decir algo, 20 inversores, que todos puedan tener el derecho a comprarle a ese inversor es absurdo, porque traba todo y no tiene ningún sentido, porque además tampoco nadie se puede hacer con demasiado porcentaje adicional de la compañía y demás. Entonces, y esto a veces lo he visto en algún pacto de socios no bien hecho que me ha llegado, pues el tagalón está hecho en relación a todo el mundo. Que no, digamos, el tagalón se hace respecto a los emprendedores, porque lo que queréis prevenir es que el tío se vaya a casa con dinero tempranamente, cuando todavía la startup no va a ningún lado, y que encima se vaya a casa con dinero que de otra manera estaría entrando a la compañía, ¿no? Entonces, lo que hay que prevenir eso fundamentalmente se previene poniéndole una cláusula de tagalón, que significa que si se lo lleva, bueno, oye, vosotros tenéis oportunidad de recuperar parte de lo que pusisteis. Después, otro tema importante que generalmente no están en los pactos de socios, pero nosotros lo ponemos siempre, y esto lo aprendí de la gente de Inverready, que fueron los primeros que se los vi poner, es la opción de compra obligatoria para el emprendedor a €1. Es decir, que el emprendedor tenga obligación de compraros vuestras participaciones a €1 si vosotros se las queréis vender. ¿Cuándo le querrías vender a un emprendedor vuestras participaciones a €1? Cuando la compañía quiebra. ¿Por qué? Porque entonces os podéis tomar ese año el beneficio fiscal y no esperar que la compañía vaya a concurso y se defina el concurso, y que eso puede llevar años, y mientras tanto no podéis tomar el beneficio fiscal. Y el tercer elemento que es importante a la hora de mirar lo que hay en el pacto de socios es qué obligaciones o qué compromisos asume el emprendedor con vosotros. En materia de compromisos, a mí me interesa mucho que el emprendedor se comprometa con vosotros a trabajar de manera exclusiva y full time en la compañía, con lo cual eso para mí siempre tiene que estar y es parte indispensable del pacto. Luego, que las acciones del emprendedor de alguna manera estén vestiadas, pero esto no es para early seed, esto es para un poco más adelante. Generalmente esto sucede cuando entra un VC. Ahora, si la ronda es, por ejemplo, de 500.000 euros entre todos, una serie de inversores ángeles, pues puede llegar a tener sentido que tengan un vesting los emprendedores. ¿A qué llamamos vesting? Vesting llamamos a que en el momento de la firma, el emprendedor da una especie de seguro a los inversores de que si se va antes de 3 años, pues no se puede llevar sus acciones. ¿Por qué? Porque os dejaría colgados, y él se queda con todas sus acciones, lo cual es absurdo. Entonces, un vesting de 3 años suele ser lo más estándar. El cliff significa que durante el primer año, si se va en el primer año, se queda sin acciones, y que hay un precipicio al final del primer año en donde ahí sí le consolida una parte, es decir, se le consolida todo junto el primer año, 1/3 de las acciones que tiene, y después va consolidando trimestralmente durante los segundo y tercer año las acciones que le corresponden. Esto, obviamente, cuando se lo presentas así a un emprendedor, al principio os mirará con cara muy rara porque dice, pero si mis acciones son mis acciones,
Pero esto cuando va a un fondo de inversión ni es cuestionable, o sea, esto es así y el fondo de inversión ni lo negocia esto. Le podrá negociar 3 años o 4 años, pero no va a negociar que esté. Y después, yo creo que es muy importante que haya un bad liver duro, porque ¿qué es lo que querés prevenir con el emprendedor? Lo fundamental que querés prevenir es que no se vaya de la compañía durante los primeros 3 años y os deje la compañía a merced de los tiburones, básicamente. Así que no haya nadie que se pueda hacer cargo de la compañía o que quede un segundo emprendedor que no era aquel que era más fuerte sobre todo, y que vosotros os quedéis en la compañía sin posibilidad de reaccionar o de tener acceso a más acciones. Entonces, un bad liver duro básicamente viene a ser una cláusula por la cual, si el emprendedor se va o si lo obligáis a irse, que podría ser un caso, si lo obligáis a irse porque resultó ser un neófito e incapaz absolutamente de llevar la compañía para ningún lado, entonces en ese caso el emprendedor tiene una obligación de dejar sus acciones a los inversores bajo ciertas condiciones. Sobre todo las acciones no vestiadas, pero puede darse también, en el caso de un bad liver, que tenga que estar obligado a dejar y a devolver acciones incluso vestiadas, dependiendo de cuáles sean las cosas que hizo mal. Porque si, por ejemplo, comete un fraude, en caso de que cometa un fraude, pues oye, es sacarle todas las acciones, evidentemente. En el caso de que no cumpla bien su trabajo, bueno, pues ahí es ya un caso más relativo. A lo mejor ese escenario es un escenario en donde las acciones vestiadas se las queda, pero las que no ha vestiado las devuelve o las devuelve a unos valores relativamente más bajos de lo que serían valores de mercado. Aquí se puede hacer muchas cosas. Lo importante es que esa cláusula la miréis con mucho detenimiento. Y yo diría que esas son las 3 cláusulas que tenés que mirar y negociar y entrar más a fondo. Todo lo demás que hay en el pacto son temas bastante estándares. Obviamente hay que mirar hasta dónde podéis influenciar las decisiones, pero realmente para una startup en etapa muy temprana, sinceramente yo creo que lo mejor es que las decisiones las tome todas el emprendedor y que uno no se meta. O que si uno es un company builder, sí evidentemente tenga ciertas capacidades de influenciar decisiones, pero por eso es muy importante lo que decía al principio, y es que defináis si sois un portfolio manager o si sois un company builder. Esto concluye un poco lo que os quería comentar así de manera proactiva. Y os dejo que me preguntéis todo lo que queráis sobre estos temas o sobre otros que no hubiera comentado y que queráis comentar. Perfecto. Gracias, Patricio. La manera que teníem plantejada aquesta sessió també, el que ens interessaria ara és que traguéssiu dubtes, que plantegéssim dubtes en Patricio, més que res també per aquests 40 projectes, d'experiència que té o ha tingut en diferents situacions, en diferents moments, com ho fan, no ho sé, jo ara puc començar a plantejar preguntes aquí de diferents tipus, però ja ho ha explicat, que miren molt també l'equip i que miren molt que quan es faci una inversió que hi hagi gent que hi entengui, però realment, Patricio, vosotros cuando cogéis ya una empresa nosotros en catalán le decimos lo despullem, le sacamos todo para ver realmente qué hay detrás, ¿no? Aparte de estos emprendedores y del equipo y de que el proyecto pues, puede ser interesante, ¿en qué más cosas os fijáis? ¿Realmente os fijáis si los iniciales ya tienen un pacto de socios, no lo tienen? Si ha habido una inversión previa, quién ha invertido, todo esto también lo valoráis, supongo yo. Sí, evidentemente sí. Yo digo, por eso tenéis que tener una definida cuál es vuestra estrategia, si es de portfolio manager o si es una estrategia de company building, porque si es una estrategia de company building, todo eso lo pones tú, básicamente porque estás entrando en una etapa en donde prácticamente todo eso no existe. Si tienes una estrategia más de portfolio manager o tienes una estrategia de late investment, o sea, de late stage, entonces has de mirar evidentemente
una gran cantidad de cosas, hacerte un análisis incluso escrito eventualmente de lo que vas encontrando, pero sí que primero miramos el problema y la solución, son los dos primeros elementos que miramos, y a la luz de esos elementos, primero buscamos un problema que tenga mucha gente, que sea un problema relevante. O sea, no me valen un problema que yo llamo nice to have, ¿no? O sea, algo que solucione una cosa que es lo último que te preocupa en la vida, porque esos negocios ya están condenados de antemano. El otro elemento es que digamos, qué calidad tiene esa solución que han planteado para el problema. Provisto que encuentren un problema o que solucionen un problema importante en un mercado grande, que ese sería el segundo elemento antes de ver la solución. El mercado, cuanto más grande, evidentemente, y más rápido crezca, mejor, porque perdona todo tipo de errores. Pero luego sí que has de mirar que el estadio en que tienen la solución. Si la solución es una solución de software, lo más recomendable es que algún experto en software la mire. Porque lo típico de... Lo que suele pasar con emprendedores nobles, y sobre todo gente que escribe código novel, es que te pueden hacer una buena solución, pero una mala arquitectura, desde el punto de vista de software. ¿Qué significa la arquitectura? Que cuando escala la compañía, sobre todo si escala rápido, se traba todo. Es decir, y sobre todo aquellos proyectos donde hay, por ejemplo, en el medio hay vídeo o, digamos, cosas que consuman mucho recurso de ordenador, pues es fundamental que esté toda la arquitectura preparada para escalar rápidamente, que esté la arquitectura evidentemente hecha en la nube, pero por un buen arquitecto de software. Entonces, si ahí tienes a alguien que te pueda asesorar en materia de software, mejor. Yendo a la parte más de lo que sería, digamos, la parte más legal de la compañía, pues sí has de mirar quiénes son los inversores, cuánto dinero se ha puesto previamente, qué pacto de socios hay, si el pacto de socios contempla estos elementos que os comenté o no, y si tenéis que negociar eventualmente algún tipo de tema adicional ahí. Y cuando miráis el modelo de negocio, que es otro elemento que miramos mucho, pues si tiene un margen bruto de menos del 30%, ya os digo, no invirtáis. Si la recurrencia además no es alta, peor. O sea, si invertís en algo que tiene poco margen bruto, tiene que tener o un ticket muy grande, que es el paliativo del margen bruto pequeño, o tiene que tener una alta recurrencia, uno de dos. Es la única razón por la cual podéis invertir en algo que tenga margen bruto menor de 30. Que tenga ticket muy alto, que es, por ejemplo, el caso de Exótica. Una de las razones por las que invertimos es porque su ticket medio era de 4.000 y pico de euros, con lo cual tenían 15% de margen bruto, pero ese 15% de margen bruto sobre 4.500 euros era brutal al lado de lo que era el coste de adquisición de cada cliente. Entonces, cada venta que hacían era totalmente, digamos, profitable. No me sale la palabra en español, pero era rentable desde el primer momento. Es otra cosa que tenéis que buscar. Si esas cosas no se dan, pues es que la recurrencia tiene que ser muy seguida y por lo tanto siempre hay que buscar esta formulita famosa entre el long-term value, digamos, que genera la compañía con cada cliente y el CAC que tiene, para lo cual hay que estudiar lo que llamamos los cohortes, que es una matriz básicamente donde pones por un lado meses y por el otro lado grupos de clientes y te fijas qué es lo que va pasando con esos clientes en términos de repetición a lo largo de los meses. Eso es muy importante, estudiar cohortes es fundamental. Yo diría que esos son los elementos que solemos mirar con más asiduidad. Y luego, yo que soy del ámbito jurídico, también me he encontrado muchas veces que cuando nos encontramos con un grupo de emprendedores, que muchos no tienen pacto de socios, muchos no tienen, porque es lo que decías tú, al inicio un pacto de socios es muy raro encontrar un pacto de socios. Puede pasar que hay alguno, pero hay muy pocas veces que te encuentres con un pacto de socios en primeras inversiones.
Pero cuando cuando ya entramos en inversiones, en segundas inversiones, allí ya comienzan a aparecer pactos de socios. Vosotros, en estos documentos de pactos de socios, ¿en qué os fijáis más? ¿Cuáles son las cosas que destacáis más de estos pactos de socios? Que os atraigan, en el sentido de que os atraigan para decir, está muy bien pensado esto, puede ser que esta segunda fase de inversión, pues, y la empresa y el pacto de socios nos haga atracción a la hora de ver que están preparados o que ves que ya tienen una experiencia, todo esto. A ver, en el pacto de socios hay que ver las tres cosas que mencioné antes y en uno que esté un poquito más avanzado, donde haya un fondo de inversión, has de mirar dos cosas más. Has de mirar el drag along, que implica, y quién lo tiene, sobre todo el drag along, que vendría a ser el derecho de arrastrar y de obligar al emprendedor a vender su compañía, lo suele tener el fondo de inversión. Yo generalmente no veo drag alongs en las etapas muy tempranas, tampoco tiene demasiado sentido porque la compañía está lejos de la venta. Eso es un elemento. Si hay un fondo de inversión, pues entonces sí vas a encontrarte con un dragalón y hay que mirar muy bien qué dice el dragalón, a qué te obliga. Lo más probable es que te obligue a ti también a vender. Entonces ahí fundamentalmente hay que mirar cuál es el disparador, si hay o no un disparador, mejor dicho, una condición para que esa cláusula se pueda disparar. La condición sería que, y la mejor condición es que tenga un TIR adecuado, o sea, que la tasa interna de retorno en ese momento sea mayor de, por ejemplo, el 50%. Esos son los que están mejor hechos. Después puedes encontrarte con cualquier cosa, pero lo más razonable siempre es poner condicionado el drag along a la tasa interna de retorno del proyecto. Porque la tasa interna de retorno tiene en cuenta la valoración y el tiempo, para que te retorne X lo que tú has puesto. Entonces, ese es un elemento que miramos. Y lo otro que miramos, sobre todo si hay un fondo de inversión de vuelta, es el famoso tema del liquidation preference. Por lo general, un liquidation preference en estas etapas, sobre todo si no hay fondo de inversión y hay un liquidation preference, generalmente lo único que dice el liquidation preference es que el inversor se va a llevar el primer dinero que arroje la venta de los activos de la compañía y que si queda algo de dinero, entonces se lo reparten con el emprendedor. Pero primero salva los muebles el inversor. Si hay un VC, ya empiezan las cosas más raras. Entonces, lo más razonable que exista dentro de si hay un VC es que ponga un liquidation preference que se llama participativo por 1, que implica que si hay una venta, no ya una recuperación por una disolución de la compañía, sino una venta de la compañía, el primero que cobra y se lleva lo mismo que invirtió es el inversor. Lo cual ya, no sé si lo veis, pero lo cual implica que vosotros, como inversores ángeles, no lleváis nada hasta que el inversor recupere todo, hasta el inversor, digamos, el VC, recupera toda su inversión. Vosotros recién participáis después, y él también participa, y por eso se llama Liquidation Preference participativo, porque él también participa luego de lo que queda y se distribuye parte de lo que queda. Si no existe ese liquidation preference y la compañía se vende, pues todos participan de todo lo que sale, y el emprendedor, el inversor capitalista, digamos, el VC, correría el riesgo de no recuperar siquiera su inversión. Pero bueno, esto es lo que sería aceptable, el por 1 participativo, que es, ok, le reconozco al VC la capacidad de llevarse y de recuperar su inversión, y después que participe con el resto de nosotros en lo que queda. Pero hay algunos liquidation preference que son por 2 o por 3. ¿Eso qué implica? Que el inversor se lleva hasta 3 veces lo que invirtió antes de que ninguno de los otros inversores y el emprendedor vean ni un duro. ¿Okay? Entonces, claro, eso hay que mirarlo porque si tienes un participativo por 2, por 3, pues ya es bastante escandaloso y más si es en alguna etapa inicial. Esto se puso de moda en Estados Unidos con las compañías de Internet, porque antes tampoco existía. En Estados Unidos lo que existía era el participativo por 1, que eso era bastante estándar, pero con el tema de las empresas de Internet y
lo que pasó en los años 2000, pues del 2000 en adelante se puso en marcha estas nuevas cláusulas de participativos, de liquidation preference participativos por 2x3, que son bastante nefastas. Yo creo que esos serían los dos elementos que yo me miraría, salvando los otros que siempre me miro. Muy bien. Tenemos una pregunta de Ana aquí en el chat que nos plantea, si podrías explicar un poquito la mediana de tiempo que mantienen las inversiones y cómo funciona el proceso de éxito. Vale, esto es un tema bastante importante. Lo decía al principio, en España os encontraréis que cuando leéis los casos de éxito de Estados Unidos os sorprenderéis mucho, porque en Estados Unidos a veces en 3 años venden una empresa y ganan 600 veces lo que han puesto. Entonces, claro, así cualquiera. Nosotros, no, esos casos no se dan. Nosotros vivimos en otro planeta y en otra realidad paralela que no es tan bonita. En muchos casos, incluso yo llegaría a deciros que si no está esta componente desde el punto de vista emocional y de ponerse a trabajar, digamos, con un emprendedor para ayudarle, si esa componente no existe y simplemente sois portfolio manager, pues es mejor casi invertir en el Nasdaq o invertir en la bolsa en general, porque los retornos van a ser relativamente parecidos. Entonces yo creo que es muy importante, por eso creo que es importante tener esta estrategia de company builder, porque entonces tú te vas a ocupar y vas a intentar que la compañía crezca más rápido de lo que puede estar creciendo en otras circunstancias y que tenga una estrategia de salida que se pueda implementar relativamente rápida. ¿Cómo suelen ocurrir las salidas en España? Suelen darse, para los emprendedores, para los inversores ángeles como nosotros, suelen darse por lo general a la hora de que una compañía es participada por fondos de inversión de fuera. Ahí hay muchos casos en donde, por ejemplo, en Globo, o casos, digamos, del estilo de Globo, mucha gente hizo caja simplemente cuando vinieron los fondos más grandes a entrar en la compañía. Entonces, esa es una buena manera de llevarte un por 3, por 4, a veces por 10. En el caso de Wallapop dio en bastantes casos orígenes a multiplicadores de 10 y fue un muy buen caso de éxito en el mercado local. ¿De qué otra manera te puedes llevar un por 10 en una compañía? Nosotros, por ejemplo, un caso en donde lo hemos conseguido es el caso de Niscota, donde nos llevamos un por 30 prácticamente. ¿Pero por qué? Porque entramos en la etapa hiper, macro, super inicial. Cuando entramos en Niscota vendía 5.000 euros al mes, era el segundo mes de operaciones. Le ayudamos a traer a absolutamente todos los inversores que entraron en la compañía y le ayudamos a apalancar a los emprendedores con, digamos, a la inversión inicial con cerca de 500.000 euros adicionales. O sea, fue una inversión de 500.000 euros apalancada con 500.000 euros de inversión pública. Con lo cual eso de golpe le dio a la startup la posibilidad realmente de salir corriendo a hacer inversión en marketing y a crecer fuertemente. Con posterioridad la compañía evolucionó, se dividió, como dije, en 3 compañías y una de ellas es Mascocotas, que tiene dentro de la compañía, ahora además de una compañía con tiendas de retail, tiene el Miscota y tiene también tienda Animaling, creo, y algún otro vertical de e-commerce. Hoy es una compañía que factura más de 40 millones de euros. Nosotros salimos parcialmente, porque todavía conservamos acciones de la compañía, pero salimos parcialmente al cabo de alrededor de 4 años y medio, con la entrada de otros inversores, pero como habíamos entrado en una etapa tan inicial, pues hemos podido tener un multiplicador muy alto en esa salida. Si no, pues has de esperarte, por ejemplo, en el caso de Vers, nosotros invertimos con Smartec en Vers. Vers, no sé si la conocéis, es una compañía que opera tarjetas de crédito y pagos, sobre todo permite que varias personas formen un grupo y paguen algo en grupo. Esta compañía fue fundada por 4 emprendedores en un momento muy, digamos,
muy tempranamente. Le entró y creyó en ellos Bernardo Hernández, que es un ex Google y una persona que tiene en su haber varias, estuvo en Idealista también desde el principio y demás. ¿Qué tiene Bernardo Hernández? Tiene una red de contactos espectacular. La compañía con este grupo de emprendedores que eran muy jóvenes no fue del todo bien, tomaron algunas decisiones que fueron bastante escandalosas, lo cual los obligó, después de haber levantado creo que cerca de 10 millones de euros, a devolver buena parte de toda esa inversión a Greylock. Salieron estos emprendedores, entró otro grupo de emprendedores, ahí digamos la compañía Greylock y otros como Smartech Capital en este caso entramos en una operación medio de tipo acordeón y se volvió a recapitalizar la compañía. Al cabo de 2 años salen estos emprendedores que habían entrado y se queda y se pone al frente de Bernardo Hernández. Y Bernardo, en año y medio, 2 años, logró que la compañía fuera interesante para Square. Y Square es la compañía de pagos del fundador de Twitter. La compró y además tuvimos la suerte de que nos dejaron o sea, la compraron justo al inicio de la pandemia. Nos dejaron dentro de un lock-in, digamos, es decir, que no podíamos vender, nos pagaron con acciones de Square, no las podíamos vender hasta dentro de 6 meses, lo cual fue lo mejor que nos pudo haber pasado, porque en ese periodo las acciones de Square se triplicaron de valor. Con lo cual, no solo ganamos en la primera vuelta por haber tenido una revalorización de las acciones en el momento del exit, sino que además volvimos a multiplicar por varios las acciones gracias a la revalorización de Square en Nasdaq. Así que ahí también creo que queda en evidencia que aquí es cuestión de tener una componente de suerte importante cuando inviertes. Y además de invertir en estas compañías donde hay alguien, como decía, que tenga alta capacidad de buscar rondas y de levantar dinero. Y encima, si puede ser todavía, de vender la compañía, como es el caso de Bernardo. Por eso es tan importante tener este tipo de emprendedores, porque son tíos muy listos y son tíos con muchos contactos y con mucho acceso a capital del bueno. Para Square, comprar Verse es una operación extraordinaria porque Verse es una compañía que tiene lo que llamamos stickiness, es decir, tiene, primero es muy viral y segundo, la gente una vez que la tiene no se la saca de encima. Con lo cual tenía unas métricas espectaculares. Ahora, ganaba 0 de dinero, 0. Entonces, una empresa que gane 0 de dinero solamente puedes invertirle si hay un personaje de estos en el medio, con capacidad de hacerla crecer y de dilatar la entrada de, o sea, o la rentabilidad de la compañía a través de ventas. Y ese es un caso, creo que ilustrativo. Y la última sería que te la compre una compañía grande, que puede ser, es el caso de varias compañías y varias salidas aquí en España, por ejemplo, el caso de, iba a decir Service Point, pero no es Service Point, es Social Point. Social Point ha comprado una compañía, la compró en 200 y pico de millones de euros, ha sido una inversión fantástica de Nauta, por ejemplo, y al final Nauta es una compañía, es un inversor que se preocupa de conseguir salidas, ese es otro elemento clave, ¿no? O sea, también ese es un elemento importante, que te preocupes de qué inversor elige tu emprendedor, porque hay inversores y inversores, o sea, hay inversores que no te agregan valor, pero no te generan molestia, pero tampoco te van a ayudar a encontrar una salida, y hay inversores que son más duros, pero te ayudan a encontrar salida. Mira, Patricio, tenemos otra pregunta que dice, nos has dicho al principio que el ciclo de la startup es más largo aquí. ¿Qué factores consideras que influyen para que esto sea así? Bueno, el primero es que estamos en un mercado pequeño. España tenemos 40 y pico de millones de habitantes, en Alemania o en UK tienes muchísimos más, o sea, casi el doble. Luego, tenemos emprendedores que por lo general, ahora eso está cambiando un poquito, pero hace 10 años no tenías muchos emprendedores que hablaran inglés. El no hablar inglés implica que digamos, tienes barreras para vender. Barreras para hablar con americanos o para hablar con ingleses, para levantar capital y para venderle a empresas de Francia o de Alemania. Con lo cual te limitas mucho más. Entonces
Entonces tenés que ir viendo todos esos elementos para tratar de que vuestro emprendedor sea una persona que puede levantar mucho capital, que puede vender a gente de fuera, que puede comunicarse bien, porque el otro hecho es que tenemos un mercado con poco capital. En España hay muy poco capital, hay muchas empresas que se quedan digamos, en lo que se llama el Valle de la Muerte, que es cuando tú inviertes en la compañía 500.000 euros, sales al mercado, te das cuenta que había un error en tus hipótesis y que el producto que estás vendiendo tenía ciertas cosas que hay que rehacerlas o que hay que pivotar completamente el foco de la compañía. Pues lo más probable es que con 500.000 euros no te alcance para darle la vuelta a la compañía. Por lo tanto, si no tienes métricas y no tienes tiempo, difícil que te entre capital en una compañía que no ha tenido éxito desde el principio. Con lo cual ahí hay una enorme cantidad de compañías que se quedan, que en otros mercados como Estados Unidos o UK tienen el dinero necesario, porque las rondas son más grandes, tienen el dinero necesario para pasar, digamos, esa etapa y hacer ese cambio, pudiendo disponer, digamos, internamente de dinero para hacerlo. Entonces, hay muchos elementos, digamos, de trabajar en un mercado pequeño. El otro es, creo que lo comenté, las compañías como Telefónica. Por eso pasan 1 año y medio para tomar una decisión. Telefónica, Repsol, Endesa, Acciona, todas estas que tienen potencial de comprarte, la Caixa, Santander o lo que fuera, pues oye, tardan una eternidad. Eso es parte de la cultura. Eso no es un tema, digamos, de mercado, es un problema de cultura. O sea, tenemos una cultura de dilatar decisiones todo el rato y eso hace que en las grandes compañías las decisiones de compra se dilaten permanentemente y eso va directamente en contra de lo más valioso que tiene el emprendedor, que es el tiempo. Así que todos esos elementos, por eso es muy importante tratar de que la startup salga rápidamente afuera. Y por eso es importante que el emprendedor hable buen inglés, porque si no, no puede salir afuera. Buen inglés y eventualmente, con buen inglés ya se puede entender con un montón de gente, con lo cual ya solo que hable buen inglés alcanza. Si encima habla buen inglés, buen francés y además buen alemán, bueno, si encontrás uno de esos me avisas. Pero eso es importante, es muy importante. Que la compañía esté concebida para salir de España muy rápido en términos de mercados es muy importante. Nosotros eso lo teníamos claro, por ejemplo, pongo el caso de Mi Cuento. Mi Cuento es una compañía que vende libros personalizados para niños. Estuvieron aquí en nuestras oficinas durante 6 meses hospedados, digamos, incubando. Cuando vinieron creo que facturaban 500 euros al mes. Y lo primero que les dijimos es, oye, fenomenal, pero los libros los queremos en 5 idiomas y que rápidamente empecéis a hacer marketing y a ver todas las temáticas relacionadas con vender fuera. Y efectivamente eso hicieron y realmente tuvimos oportunidad de nacer prácticamente o lanzar una compañía que ya era internacional desde el mes 2 o 3 o 5 o 6. Lo cual fue fantástico porque hemos tenido ocasión de probar el mercado de México. Hoy tenemos un gran mercado en México, tenemos un mercado en Francia, un mercado en Alemania. Hoy es una compañía que factura más de 4 millones de euros después de 4 años. Es una compañía a la que ha entrado un fondo de inversión francés, pero bueno, los emprendedores hablan francés, hablan inglés, les falta el alemán, pero ya llegará. Pero es una compañía que tuvo una capacidad enorme, digamos, para atraer un inversor potente francés, que hizo una inversión de más de 2,5 millones de euros. Y es una compañía que no depende de ningún mercado. Cuando las cosas no van bien en México, van mejor en Italia, o cuando Italia se confinó, España no estaba confinada. En fin, todos estos temas han ayudado, digamos, a que la compañía pudiera sobrevivir bien sin mayores problemas en cash flow ni nada. Perfecto. Oye, tengo otra pregunta que nos pregunta Luis Ventura. Dice, ¿invertís en startups en las que el emprendedor no busca un éxito a priori? ¿O un éxito? No, un éxito a priori, sí. ¿Una salida, querés decir? ¿O un éxito? Un éxito. Bueno, entiendo, es que primero he escrito éxito y luego entre paréntesis me pone exit, con lo cual entiendo que es una salida. Vale. Las salidas, cuando inviertes en etapas muy, muy tempranas, no siempre son muy claras, ¿no? O sea, con lo cual siempre, evidentemente, al emprendedor le tienes que
forzar a que imagine cuáles son los escenarios de salida. Entonces, a mí no me preocupa enormemente que no esté claro el escenario de salida, digamos, en el momento cero. Tampoco es relevante porque al final no vas a querer salir hasta dentro de 5 años, o no vas a poder salir hasta dentro de 5 años, como mínimo. Pero sí que es importante pensar que va a haber una salida y que tú tengas la capacidad de visualizar cuál va a ser esa salida. Entonces sí que es importante que el emprendedor una mínima idea de para dónde, más que el emprendedor, que tú sepas a quién se le puede vender esa compañía y por qué. Si lo tienes tú claro, que el emprendedor no lo tenga claro, no me preocupa tanto. O sea, lo importante es que uno entienda en dónde se está metiendo y si eso va a valer para alguien dentro de 5 años o no. Como decía antes, hay muchas cosas, es que hay mucho emprendedor que viene con ideas muy peregrinas, con problemas que no tiene nadie o que tiene alguien después de que tiene otros 18 problemas antes que tiene que solucionar, ¿no? Entonces, lo primero es ver el problema que soluciona. Si soluciona un problema importante, digamos, un problema que aprieta a un grupo de gente muy grande, tarde o temprano vas a encontrar a alguien que compre esa compañía. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas. Si nadie quiere preguntar más, nosotros agradecerte desde Bagi que nos hayas acompañado una vez más en esta formación que estamos haciendo pues, para nuevos inversores que quieran invertir en proyectos de emprendedores. Y a partir de aquí yo me quedo con la charla de hoy de... espérate, que me sale una última pregunta. Espera, a ver, Luis Ventura está redactando. O Luis, si quieres, coges el micro y la planteas. No te... Sí, ¿me escucháis bien? Sí. Sí, vale. Una última pregunta. Haciendo referencia a Intellectium Funding, ¿ayudáis a todas las empresas que se os presentan para invertir o hacéis un estudio previo antes de invertir? Hacemos un estudio previo bastante exhaustivo antes de invertir, ya. Además, nosotros tuvimos una evolución en las inversiones. O sea, al principio invertíamos en cualquier cosa, esa es la verdad. O sea, porque al final, al principio digamos, nosotros aprendimos a invertir en la medida que fuimos haciendo cosas. Por suerte tuvimos la suerte de que algunas de las que invertimos al principio fueron muy bien. Después hicimos muchos experimentos en el camino. En algunos casos hemos sido portfolio managers, es decir, hemos invertido en algunas a las cuales prácticamente no nos interesaba ayudarles porque tenían todos los elementos o tenían otra gente que les estaba ayudando. Y en la última etapa, cuando ya nos dimos cuenta que era lo que estaba pasando, entonces decidimos que no invertíamos más como portfolio managers, sino que íbamos a invertir solamente en aquellas que podíamos ayudar. Eso fue hace, diría, unos 4 años. Entonces eso nos llevó a ralentizar el ritmo de inversión y obviamente a buscar solamente o a invertir en aquellas que realmente cumplían 18 condiciones, con lo cual evidentemente se achicó mucho la ventana de oportunidades para invertir, porque solamente queremos invertir en compañías que podamos participar nosotros casi como emprendedores al mismo tiempo. Entonces además eso evidentemente nos lleva mucho tiempo. Tenemos además otras obligaciones y otras cosas que hacemos además de eso, con lo cual ahora tenemos, diría, 4 compañías activas en las que estamos involucrados y como ese es el objetivo, es decir, estar involucrados, pues prácticamente ya desde el punto de vista de Intellectium Ventures se nos ha limitado mucho la capacidad de hacer nuevas inversiones. Si hacemos nuevas inversiones, que hicimos 2 este año, por ejemplo, las hemos hecho. Una con un emprendedor que es un emprendedor serial, que no necesita ninguna ayuda mía, salvo eventualmente para apalancar inversiones, pero desde el punto de vista de management y de contactos y de todo lo demás lo tiene, con lo cual ahí hemos vuelto a ser portfolio managers, pero de una compañía que sabemos que tiene el mejor emprendedor que podía tener y estábamos muy tranquilos de que él gestione la compañía. En el otro caso, sí que es una compañía donde estamos involucrados, pero estamos involucrados más en la parte, por ejemplo, más financiera, de ayudarle
a montar los procesos de negocio financieros o ayudarle con el modelo financiero propiamente dicho, ahora que está buscando una ronda de capital, o ayudarle con la presentación para los inversores. Es decir, tenemos él es un excelente vendedor y además es un excelente product manager. Pero lo que sí hemos estado muy detrás es de que seleccione y de que se deje invertir por el que nosotros consideramos que es el mejor inversor que puede tener para ese tipo de compañía y para lo que hay que hacer, que es ayudarle a ir a Estados Unidos a captar el mercado americano. Entonces, ahí sí que hemos estado muy activos y cada vez que me ha venido el emprendedor con ideas de quiero que me invierta tal, he tratado de influenciarlo y de dedicar mucho tiempo a que entendiera por qué no tal, sino el otro que nos interesaba más. Hasta que llegó un momento en que lo conoció y le pareció fantástico ese inversor y por lo tanto al final ya quedó en esa dirección. Pero claro, para mí eso era fundamental, o sea, dejarse invertir por el inversor correcto que te puede llevar a Estados Unidos, que tiene experiencia, que tiene los contactos, que tiene una cantidad de elementos de éxito además en el pasado que van en esa misma dirección, pues para mí eso era trascendental, porque si no era 50% de la inversión perdida posiblemente. Perfecto, muchas gracias. Al contrario. Sí, ahora sí que veo que no hay ninguna pregunta más. También son las 5:30, más o menos lo que teníamos planteado. Como he dicho, agradecerte que nos hayas acompañado hoy. Y yo me quedaba, lo que iba a resumir, me quedaba con unas ideas que muchas veces cuando nos llega un pacto de socios, los que estamos basados en el mundo del derecho, ya intentamos leerlo y traducirlo para la gente que no se dedica, pero sí que es verdad que no son fáciles muchas veces estos pactos. Pero me quedo con estas 3 ideas, ¿no? La idea de Altacalón, de saber leer bien pues cuando esta cláusula está en el pacto de socios, la posibilidad de la compra a €1 para poder aprovecharte de este beneficio fiscal, por decirlo de alguna manera, y estas obligaciones de los emprendedores, ¿no? Que un poquito pues, es lo que realmente interesa a un inversor. También me he quedado con una idea que me parece que ha ido saliendo en todas las ponencias, que es la suerte. Esta suerte que tienen muchos proyectos que a veces piensas que es muy bueno, pero hay un factor suerte, ¿no? Y este factor es muy difícil descubrir dónde se dará, con lo cual todos los inversores tienen que saber que en cada proyecto hay este factor suerte por allí. Y también me quedo pues con la idea que cada vez yo creo que se ve menos, pero el tema de los idiomas, realmente yo creo que España se ha puesto ya en educación en la línea de que la gente joven pues ya está sabiendo de idiomas, está aprendiendo idiomas, no solo uno, sino más de uno, con lo cual yo desde aquí tiro una parte positiva en este sentido de que no tienen que dejar la gente joven pues de hablar idiomas, que yo veo que esto cada vez vamos a mejor. Pues nada, muchas gracias a todos, gracias también a todos los que nos habéis acompañado i recordeu-vos que el divendres dia 13 ens acompanyarà en Quim Pagans, que en Quim Pagans és membre de Business Angels Girona i, a més, doncs, és una persona que ha viscut l'experiència des de crear un projecte, fer-lo créixer, ser invertit i acabar marxant. I ens explicarà una miqueta sobre les valoracions i les mètriques a l'hora de valorar una empresa. Per tant, fins divendres que ve i moltíssimes gràcies a tots i bon cap de setmana. Muchas gracias a todos. Gracias, Patricio. A vosotros.